puntos que vamos a tratar. Muy en particular, estaremos haciendo un breve comentario del Programa Nacional de Control de Tuberculosis. La norma técnica se emitió ya en 2018 y terminó de publicarse en 2023. Ya lo que ustedes van a encontrar pues, en internet, en documentos del Ministerio de Salud. Vale la pena que descarguen este programa y lo tengan como referencia. Es bastante extenso, pero en su extensión también encontramos desde definiciones hasta procedimientos y bastante información importante. Haremos mención sobre todo de lo que son fármacos de primera línea, que es lo básico que ustedes deben conocer. Los fármacos de segunda línea, pues poco a poco los vamos a ir viendo, desarrollando los diferentes grupos de antibióticos. Y una cuestión muy importante se refiere a las reacciones adversas. Dentro del Programa Nacional de Tuberculosis, precisamente el registro de reacciones adversas es una documentación obligatoria que se tiene. Dado que cuando uno habla de tuberculosis, pues evidentemente habla de una enfermedad que tiene una gran importancia, no solamente desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico, social, etc. Bien, pero no vamos a montar esos temas y nos vamos a circunscribir básicamente a lo que va a respaldar el uso de diferentes fármacos. Y para esto tengamos en cuenta entonces que el elemento principal que va a determinar precisamente el uso de antibióticos es el bacilo de Koch, los bacilos alcoholáceos resistentes. Y son algunas características que ustedes tienen que tener bien presentes porque la mayor parte de fármacos van a estar dirigidas precisamente a estos aspectos. En primer lugar, el bacilo de Koch es un germen aerobio estricto, necesita de oxígeno para sobrevivir, todo su metabolismo está en base precisamente a la utilización de oxígeno. Entonces, diferentes quimioterápicos y algunos antibióticos están dirigidos precisamente a esto. Vale decir, pues, de que si algún antibiótico o algún quimioterápico está dirigido básicamente contra anaerobios, pues de ninguna manera podrán ustedes utilizarlo en el control de tuberculosis. Segunda característica importante, precisamente la pared. El hecho de que la tensión sea tan característica, el hecho de que la tensión de Steen-Nielsen está en base a que la pared del bacilo tuberculoso tiene una constitución muy particular. Y esta constitución particular permite también utilizar medicamentos muy específicos para el control de este germen. Diferentes características de multiplicación. El bacilo tuberculoso es un bacilo de por sí de división lenta. Los cultivos de bacilo tuberculoso, ustedes saben bien, no van a generarse pues, en 24 o 48 horas. Pueden pasar 3-4 semanas para poder evidenciar los mismos. Y dentro de las lesiones propias de la enfermedad, vamos a ver que hay diferentes ritmos también de multiplicación. Hay lesiones en las cuales la división es relativamente rápida, hay pues, una gran cantidad de sustrato nutritivo, hay cantidad de oxígeno, y tenemos otros lugares donde la división es lenta. Estas variaciones indican entonces que el tratamiento de la tuberculosis sea precisamente un tratamiento largo, porque vamos a tener que abarcar poblaciones de división lenta y que aún bajo ciertas condiciones lo serán todavía más. Y eso justifica porque los tratamientos pues, son de 6 meses por lo menos. Y finalmente tenemos que tener presente de que el bacilo de tuberculoso genera muy rápidamente resistencia. Y por lo tanto los tratamientos incluyen el uso de varios medicamentos a la vez, tratamientos combinados. Bien, entonces en base a esto nosotros podemos ir ya viendo dónde van a actuar diferentes quimioterápicos, diferentes antibióticos. En algún momento hablamos de la pared. Entonces acá la figura compara lo que es una gran positiva, una gran negativa y lo que es la estructura del bacilo tuberculoso. Pues más allá de la membrana plasmática, encontramos que hay peptidoglucano. Entonces, algunos beta-lactámicos pueden ser utilizados como medicamentos de segunda línea para bacilo tuberculoso. Pero es aquí, en esta estructura muy particular, los ácidos micólicos, el arabino-galactámico, el arabino-mannan, donde van a actuar los principales fármacos de control de tuberculosis, porque son muy específicos ahí. ¿Okay? Bueno, acá también
para recalcar una vez más de que hay diferentes poblaciones de bacilo tuberculoso en una lesión, donde puede haber una alta multiplicación y una baja multiplicación, donde inclusive encontramos pues, poblaciones durmientes que van a quedar escondidas, y eso explica por qué una persona que sufrió su primera infección, la superó correctamente, pero quedan poblaciones guardadas y bajo ciertas circunstancias pueden despertar y vienen por las tuberculosis secundarias, ¿no? Es lo típico. Bien, el tratamiento de la tuberculosis, creo que lo saben bien, incluye dos fases. Una primera fase donde el fundamento es utilizar medicación bactericida, o sea, tenemos que destruir, matar al germen, la cual va a actuar principalmente en los bacilos en división, va a decir poblaciones de división rápida, lo que va a determinar en una primera parte, si el tratamiento es adecuado, conducir a la eliminación de bacilos sensibles. Y ese aspecto, por favor, recuérdenlo bien, porque cuando esta primera etapa se consolida en forma correcta, pues evidentemente los bacilos sensibles van a ser en su mayor parte eliminados y se va a evitar la generación de cepas resistentes. ¿Okay? Entramos a una segunda parte donde los bacilos que puedan quedar en esas poblaciones de lenta división, en esas lesiones donde pueden quedar inclusive poblaciones durmientes, tienen que ser eliminados. El efecto es esterilizante. Una segunda fase que a diferencia de la primera que dura 2 meses, por lo menos va a durar 4 meses. La finalidad pues es eliminar por completo la mayor cantidad posible de los bacilos correspondientes. Cuando se consolidan ambas fases, entonces en forma adecuada, llegamos a la curación de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad curable, siempre y cuando se lleve en forma adecuada. Pero cuando no se cumplen estas fases, entonces podemos generar, especialmente cuando hay fallas en la primera, resistencia. Lo que genera pues todo un inconveniente muy importante. En la actualidad hablamos de tuberculosis multidrogo resistente y tuberculosis extradrogo resistente, lo que significa pues un manejo muy particular y tomando en cuenta que este es un programa pues, que se lleva de forma gratuita por el Estado, los costos pueden inflarse de la peor manera. Y el programa entonces describe diferentes esquemas a utilizar, diferentes fármacos que hay que considerar de primera, de segunda línea, diferentes aspectos en los cuales el programa se aplica. Entonces, bueno, me escapa un poquito la parte terapéutica de nosotros, pero de todas maneras resulta interesante de que en los últimos años la coexistencia de las infecciones por tuberculosis y las infecciones por HIV determinen un punto de inflexión en el manejo. Se sabe pues que la tuberculosis es mucho más difícil de controlar en pacientes con HIV. La generación, por lo tanto, de cepas resistentes es bastante más probable. Cuando una persona adquiere esas cepas resistentes, pues evidentemente el tratamiento convencional no va a tener cabida. Y por lo tanto es muy importante, en este sentido, hacer una cobertura especial. Por lo tanto, en los esquemas de manejo de tuberculosis sensible, hablo del bacilo tuberculoso sensible a los quimioterápicos antibióticos de uso común, encontramos básicamente 3 esquemas. Uno para tuberculosis sin infección por VIH, un esquema también sin infección por VIH, pero que considera las formas extrapulmonares, en particular aquella que compromete el sistema nervioso central y la tuberculosis ósea, y luego tenemos el esquema para tuberculosis con infección por VIH. Los medicamentos son básicamente los mismos, porque hablamos de bacilo tuberculoso sensible, pero van a variar un poquito los tiempos. Entonces, para el paciente con tuberculosis, con bacilo tuberculoso sensible, infección por VIH, encontramos una primera fase donde se van a utilizar los 4 elementos básicos: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida durante 2 meses, diario, excepto domingos, lo que involucra 50 dosis. Terminada la primera fase, se hacen exámenes, se hace control de bacilo en esputo, se pueden hacer pruebas moleculares, ¿no? Y para determinar que sea control, el paciente ya no expulsa bacilo tuberculoso,
se han eliminado las cepas de rápida multiplicación. Por lo tanto, entramos a una segunda fase para lograr el efecto ya esterilizado, ¿no es cierto? Esta segunda fase de 4 meses, ya en los últimos años cambió el esquema, porque antes era 2 veces por semana, ahora es 3 veces por semana, de utilizar rifampicina e isoniazida. Isoniazida y rifampicina son los 2 elementos básicos en el manejo de una tuberculosis. El uso de rifampicina y isoniazida marcó pues todo un hito en el manejo de tuberculosis. Antes se realizaba a través de 2 años con diferentes fármacos. Cuando aparecieron estos, se redujo el tratamiento prácticamente a 1 año. Pero aún así podía ser difícil para el paciente. Cuando aparecieron los otros fármacos, como la vilacinamida, el tabutol, la streptomicina, tenemos los tratamientos acortados de 1 año o más, lo hemos reducido a 6 meses. Inicialmente el tratamiento era, en la primera fase, era con pacientes hospitalizados, y de ahí pues el hospital general, con el famoso 5º piso, donde se hospitalizaban a todos los pacientes tuberculosos. Al cumplir la primera fase y entrar a la segunda, el paciente debemos ser dado de alta para continuar en forma ambulatoria y completar su manejo. Pero la importancia de la primera fase la manifiesta. Bueno, diferentes razones han determinado que ahora el tratamiento puede ser ambulatorio, básicamente en toda su duración. Pero hay ciertas condiciones que hay que respetar. Para empezar, el tratamiento debe ser lo que se dice DOT, o sea, directamente observado. El encargado del servicio de salud tiene que verificar que el paciente ingiere cada una de sus medicaciones. Debe ser eso testificado. Ustedes comprenderán que 50 dosis, y cada dosis la conforman por lo menos 9 tabletas, puede ser de difícil adherencia del paciente. Por lo tanto, la importancia de hacer ese seguimiento. Porque si el paciente deja de consumir sus dosis, ¿qué va a pasar? Una primera fase mal hecha y el paciente ¿qué va a generar? El paciente va a generar resistencia. Entonces, es importantísimo. Por lo tanto, que en los esquemas actuales, donde el paciente no es hospitalizado, el seguimiento cercano y la verificación de que el paciente ingiere su tratamiento sea precisa. Para tuberculosis extrapulmonar sensible con vacío sensible, la primera fase de 2 meses como siempre, una segunda fase de 10 meses. Evidentemente, el sistema nervioso, el tejido óseo, de repente van a tener ciertas dificultades de distribución y poder eliminar completamente el germen, y de allí la necesidad de extender una segunda fase a un mayor tiempo para asegurar el acceso. Eventualmente puede requerir el uso de corticoterapia, ¿no?, para disminuir los fenómenos inflamatorios concomitantes al proceso, sobre todo meningio. Como ustedes pueden ver también, entonces, puede haber algunas diferencias con respecto al manejo de un paciente adulto y de un niño. Para eso, el programa mantiene pues unas tablas donde es posible verificar las dosis de las mismas. Para pacientes con infección por VIH-Sida concomitante de la tuberculosis, entonces tenemos una primera fase también de 2 meses, sin las 50 dosis, la segunda fase es de 7 meses, ¿no? Entonces, los medicamentos siguen siendo los mismos, pero los tiempos pueden variar, ¿no? Hay justificaciones, ¿no? En el caso de la extrapulmonar, sistema nervioso, óseo, problemas, digamos, referidos a distribución y llegada del medicamento. En el caso de VIH-Sida, para consolidar y evitar resistencia. Cuando ustedes revisen la diapositiva, pues lo podrán ver mejor. La figura lo que hace es resumir en un solo gráfico los diferentes mecanismos de acción de los diferentes fármacos utilizados en el manejo de tuberculosis. Si pudieran apagar de repente estas luces, pudieran apreciarlo mejor. Pero si no, pues acá en este panel, por ejemplo, lo que podemos observar son aquellos fármacos que van a tener su acción en la pared micobacteriana. Que, como mencionamos, tiene unas características tan particulares que hacen pues, que esos fármacos sean específicos de micobacterias. Ustedes van a tener ahí a la isoniazida, van a tener al ethambutol, gracias, ¿no? Y también aquellos que van a trabajar en el peptidoglucano. En el peptidoglucano, pues creo que ya hemos visto la mayor parte de fármacos a
este momento. Hablamos, por ejemplo, de amoxicilina con ácido clavulano, hablamos de independencia en la estatina, hablamos de meropenem con inhibidores de beta-lactamasa y hablamos de otros más específicos como son cicloserina de isodol. A nivel de los arabinogalactanos de la pared micobacteriana, ahí va a ser el sitio donde va a actuar el etambutol. Y en los ácidos glicólicos, componentes pues característicos también de la pared micobacteriana, tenemos principalmente la isoniazida, pero vamos a tener otros también como el de la manil, la protonamida, la tionamida y mucho más. A nivel de ribosomas, inhibiendo la síntesis proteica, tenemos antibióticos comunes. Aminoglicósidos, que lo han hecho ayer la clase, sería interesante, donde la streptomicina, por ejemplo, surge como un medicamento importantísimo, ¿no? En la actualidad, linezolid, el cual ustedes ya conocen, entonces también es un elemento que se puede utilizar como fármaco de segunda línea. A nivel de la RNA polimerasa, el otro medicamento importante es la rifampicina, ¿no? Uno de los dos, junto con la isoniazida, de los dos elementos básicos para el manejo de tuberculosis. Además de eso, podemos encontrar la piracinamida, que va a lograr variaciones en la acidificación de las vesículas de los lisosomas de la célula tuberculosa, y eso va a determinar cambios importantes en el metabolismo y finalmente su efecto bactericida. Y luego tenemos la bedaquilina, que es el último ingresado, el medicamento que ingresado al programa de control de tuberculosis, con clofazimina, que están dirigidos al metabolismo aerobio. La bedaquilina es un inhibidor del ATP sintetasa, inhibe la formación de ATP en la cadena respiratoria. La clofazimina, al inhibir la N-deshidrogenasa, también inhibe, digamos, desde un principio, todo el circuito de oxidorreducción que se da a nivel de membrana. El PAS, ácido aminosalicílico, por mucho tiempo fue un elemento útil en el manejo de tuberculosis. Se sabe que actúa como un agente que interfiere con el metabolismo del ácido fólico, ¿no? Entonces ahí tienen resumido, esta figura tiene resumido todos los mecanismos de acción propios de los fármacos antituberculosos. Y ahora hablaremos de los fármacos de primera línea, aquellos que con eficacia y seguridad no deben faltar, no pueden faltar en cualquier programa de control. Todos estos fármacos, pues, evidentemente son promovidos por la OMS y finalmente manejados a nivel local por nuestro programa, con las, digamos, connotaciones y con las especificaciones propias de nuestro medio. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol son los 4 elementos de primera línea. Hasta el anterior programa, hablamos del 2006, 2007, se incluía la streptomicina. Los últimos, digamos, consensos ya no ponen a la streptomicina como elemento de primera línea. Pero de todas maneras lo vamos a mantener, por lo menos desde el punto de vista académico, como reflejo pues, de su importancia que tuvo en algún momento. La tablita les resume características, ¿no? Nos ayuda a enfocar un poco el estudio y posiblemente para repasar para nuestro examen, ¿no es cierto? Recuerden que la letra es la inicial, si quieren ustedes, es lo que nos ayuda en forma genérica a denominar o a resumir el nombre del producto, ¿no? La rifampicina R, isoniazida H, piracinamida C, etambutol S, etomicina S, ¿no? Entonces los esquemas muchas veces son simplificados por la letra, ¿no? La primera fase es RHZE, para indicar que son los elementos básicos. La primera fase se utiliza pues 5 días a la semana, 6 días a la semana, ¿no? La segunda fase se utilizan 3. Pues han visto ustedes que tiene R3, H3, para indicar que son 3 veces a la semana. Bueno, si ustedes se fijan en la actividad de su mecanismo de acción, sus propiedades farmacodinámicas, todos son bactericidas, excepto el etambutol. Y a las dosis comúnmente utilizadas un efecto básicamente bacteriostático. Aunque puede ser bactericida, si se utiliza altas dosis, dependerá de la tolerancia del paciente en todo caso. Respecto a algunos parámetros farmacocinéticos, respecto a absorción, metabolismo, excreción, creo que podemos ver también que la mayor parte se metaboliza en el hígado.
Algunos inclusive pueden tener algún rol allí de estimulación del metabolismo, como es por ejemplo la rifampicina, ¿no? Es un característico estimulante del retorno P450 y finalmente la mayor parte se excreta por el riñón. En el caso de streptomicina, que ya no es pues el medicamento, uno de los medicamentos básicos, si bien por el riñón, una pequeña cantidad puede ir por la bilis. Pero ¿eso qué significa en buena cuenta? Pues que la función renal en buena cuenta va a marcar también en algunos pacientes su ritmo de uso. La isoniazida, entonces, ya para hablar en concreto de cada uno de estos, surge como uno de los elementos más importantes de la hidracina del ácido isonicotínico. En realidad es un profármaco, tiene que ser activado por una catalasa presente en el hierro. Y la activación de la isoniazida permite entonces alterar la formación de los ácidos micólicos y por lo tanto interferir con el crecimiento micobacteriano. En las, digamos, en las zonas o en los lugares donde la micobacteria esté en rápido crecimiento, es notorio el efecto bactericida. Si el crecimiento es lento, digamos, el efecto va a ser estático, va a ser el que más predomina. Los platos farmacológicos son dos enzimas que están presentes en todo el ciclo de síntesis de ácidos grasos micólicos en la pared del objetivo, como vamos a ver un poquito más luego. Y la resistencia se va a dar cuando hay precisamente alteraciones en estos genes que van a determinar una menor afinidad por el inmunoterápico y a partir de allí pues, un menor efecto. Y esto inclusive ahora es factible de ser, digamos, evaluado molecularmente. Entonces, en las pruebas de sensibilidad que se hacen, ya no se hacen necesariamente con cultivos, sino se detectan los genes o las variantes de los genes y de esa manera si la cepa correspondiente del micobacterium es sensible o no. Bueno, la figurita acá nos indica que una vez que llega la isoniazida al huésped, puede ser conjugado con ácido acético y a partir de aquí excretarse por el riñón. Es más, recordemos a partir de esta figura que hay acetiladores rápidos y lentos. Pero ¿qué sucede en micobacterium? A partir de esta CATG, que es una peroxidasa, vean ustedes, se forma un radical libre, nicotinoilo, que se adiciona pues, a una molécula de NAD o NADP y va a determinar diferentes productos intermedios. ¿No? Ahora, el aducto que se forma con NAD es un inhibidor de estos dos genes presentes en la síntesis de los ácidos micólicos. Y cuando se une a la NADP, va a actuar como un inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Recuerden que la dihidrofolato reductasa es una enzima que viene a formar ácido tetrahidrofólico. Y el ácido tetrahidrofólico, en el mecanismo bioquímico, está involucrado con la generación de purinas que a su vez se necesitan para la duplicación, en este caso del germen. Entonces, los inhibidores de la dihidrofolato reductasa inhiben en buena cuenta la formación de nucleótidos, que a su vez significa que no va a haber duplicación celular, ¿no? Entonces, hay un mecanismo doble en este sentido. Bueno, la figurita puede resultar complicada, simplemente acá en X está marcado el gen INHA, que es donde inhibe, dijimos, la isoniazida, y acá la reacción por CAS-A, CAS-B, que también inhibe isoniazida, previa activación por el gen CAS-B. Si alguno es aficionado a la bioquímica, la figura resume lo que es la biosíntesis de ácidos grasos. Recuerden que se forma a partir del malonil coenzima A, que va a añadirse a una cadena de ácidos grasos de doble, ¿no? Va a adicionar, sufre primero una reducción, una deshidratación y finalmente una otra reducción. Y ha crecido la cadena de ácidos grasos en dos átomos de carbono. ¿Okay? Entonces, allí, en esa cadena de crecimiento del ácido graso que conformará finalmente el ácido glicólico, la isoniazida está cortada. Y de esa manera se explica su acción. A nivel de Mycobacterium hablamos de dos conjuntos básicos para formar o de síntesis de ácidos grasos.
donde se van a formar por los ácidos micólicos característicos de la pared del micobacterio. Pero acá lo que quiero que ustedes vean es esto: más de 52 átomos de carbono para los ácidos meromicólicos y más de 78 átomos de carbono para los ácidos micólicos. Si ustedes recuerdan su bioquímica, estaban acostumbrados pues, a cadenas, ácidos grasos, perdón, ¿de cuánto? De 20 carbonos, 22 carbonos, ¿no? Bueno, acá hablamos pues de 70, 80 átomos de carbono, son cadenas muy largas. Entonces las características propias que esto le dan a la pared de micobacterium son muy particulares. Como ya vimos anteriormente, la isoniazida desde el punto de vista farmacogénico tiene buena función corneoral, una amplia distribución, se metaboliza por ventilación. Y acá hay que diferenciar ya desde el punto de vista farmacogenético, pues de que hay ventiladores lentos y rápidos. ¿Puede tener importancia esto? Sí, porque de alguna manera se asocia pues, a algunos efectos indeseables. Debido a que la isoniazida tiene cierta semejanza con piridoxal fosfato, vitamina B6, entonces es bastante común que el uso de isoniazida pueda desencadenar polineuropatía, especialmente pues porque el paciente tuberculoso suele ser un paciente desnutrido, con carencias nutricionales y carencias vitamínicas. Entonces es obligatorio que el paciente que esté en tratamiento y que recibe isoniazida deba recibir un suplemento con vitamina B6. De lo contrario, la observación no solo de polineuropatía, sino inclusive de convulsiones va a ser frecuente. El efecto indeseable, quizás más importante de isoniazida, es la hepatitis, que va a ser más frecuente en aceleradores rápidos, porque es precisamente ese derivado, isoniazida acetilado, el que va a producir daño hepático. Y esto suele ser más frecuente en personas mayores, no tanto en jóvenes, sino en personas mayores. La rifampicina, paralelamente a la isoniazida, es el otro elemento importante. No debería haber ningún tratamiento contra tuberculosis que carezca de isoniazida rifampicina, ¿no? Y es más, la denominación de multidrogo resistente se da cuando el bacilo tuberculoso es precisamente resistente a isoniazida y rifampicina, lo cual es todo un problema. Bueno, rifampicina es un antibiótico, a diferencia de isoniazida es un quimioterapia. Ya sabemos cuál es la diferencia entre uno y otro. La actividad bactericida inhibe la seguridad beta de la RNA polimerasa. Es el ejemplo clásico de los inhibidores de la síntesis de RNA. Y hay una rápida resistencia cuando se utiliza inmunoterapia, razón por la cual encontramos la justificación de que nunca se dan agentes en forma única para el tratamiento. Ustedes dirán, sí, pero yo he visto que hay pacientes que reciben isoniazida, sí, en la profilaxis, o en el tratamiento, tiene que ser un tratamiento combinado. Pero la represión es activa contra otras micobacterias no tuberculosas. Eso tiene pues importancia porque ahora hablamos de infecciones con micobacterias atípicas, ¿no es cierto? Entonces, que gracias al SIDA, esto pues se ha hecho mucho más vigente. Además, rifampicina es utilizada en la profilaxis de meningitis por meningococo y Haemophilus influenza. Por lo demás, rifampicina es un antibiótico que no se utiliza, a pesar de que tiene muchas bondades como antibiótico. ¿Y por qué no se utiliza? Porque como su indicación básica es la tuberculosis, su uso indiscriminado en otras condiciones podría llevar a ¿qué? A generar resistencia en bacilo tuberculoso. Estamos diciendo que la rifampicina es uno de los dos elementos junto con isoniazida básicos para tratamiento de TBC. La resistencia a la rifampicina se da básicamente ¿por qué? Por mutaciones en el gen de la RNA polimerasa, con lo cual se pierde la afinidad por el medicamento. Respecto a sus características farmacocinéticas, pasemos a resumidas allí. Hay circulación enterohepática, lo cual pues, de alguna manera alarga el tiempo de vida medio, y es un potente inductor de citocromo P450, lo cual también debe tenerse muy en cuenta. Que el paciente tenga tuberculosis no exime que pueda tener otras enfermedades, y otros fármacos que puedan ser utilizados para tales condiciones pueden ser metabolizados por el citocromo P450. Y el hecho de que en el paciente tuberculoso que recibe rifampicina esto esté estimulado puede originar cambios farmacocinéticos importantes, lo que significa el manejo de dosis en este paciente de los medicamentos que puedan estar involucrados. Dentro de la RAM
Si bien hay cuestiones relativamente comunes como son reacciones intestinales, reacciones alérgicas, la hepatitis también sigue siendo uno de los principales efectos indeseables, ¿no? Interacciones medicamentosas debido a la la estimulación de la actividad de P450. Piracinamida es el otro elemento importante, es bactericida y medio ácido intracelular. A nivel pues, de macrófagos, por ejemplo, va a tener utilidad. Se activa por un enzima, o sea que piracinamida también en realidad es un profármaco. La piracinaminidasa va a transformar en ácido piracinoico. Este ácido piracinoico va a acidificar el medio y a partir de ahí entonces va a tener diferentes actividades. La principal está referida a la inhibición de la síntesis del ácido glicólico en el complejo azul, muy parecido a lo que hace la isoniazida. La piracinamida también como hormona más importante que tiene es la hepatitis. Pero no se olviden que puede producir hiperuricemia, inclusive ataques de gota, además de irritación gástrica, que esta sea lo que más comúnmente se observa. Y muchas veces para contrarrestar esta irritación gástrica hay que fraccionar la dosis del ácido, de la piracinamida, Entonces se acepta que a través pues, de un transportador activo la piracinamida ingresa, por razón de la piracinamidasa se va a un ácido piracinoico, se va a acidificar el medio. Y esta acidificación, vean ustedes, puede tener diferentes acciones. Puede originar inhibición de las síntesis glicólicos, que es lo que más se acepta, pero también podría alterar o producir cambios en el metabolismo del NAD. Recuerden, el NAD es un elemento oxidorreductor. Su interferencia interferiría pues, con el mecanismo de oxidación y de generación de ATP. Y por otro lado, también puede producir alteraciones a nivel de la membrana celular, lo cual podría tener también consecuencias en la vitalidad del micobacterio. Entonces, digamos que por completo tampoco su mecanismo ha sido definitivamente precisado. Y finalmente el etambutol va a inhibir a la aminosil transferasa, que está directamente involucrada con la síntesis del arabinogalactano a nivel de la pared celular, de tuberculosis. Y de esa manera también pues, se va a inhibir la formación adecuada de su pared, quitándole un elemento protector y de esa manera siendo útil desde el punto de vista terapéutico. La resistencia de etambutol va a ser a nivel de este gen ideal, pues evidentemente tiene que ver con el lugar donde va a inhibir la síntesis de estos componentes derivados de arabinos en la membrana o la pared del micobacterio. Buena absorción por vía oral, una llegada limitada al sistema nervioso central, pero sin embargo se utiliza de todas maneras en la meningitis tuberculosa. Se metaboliza 20% por alcohol deshidrogenasa. No necesariamente pasa por el hígado todo su metabolismo, pero por el citocromo 450. La rama más importante asociada al etambutol es la neuritis óptica. Y de esta neuritis óptica, su signo más temprano es la confusión que tiene el paciente en los colores rojo y verde. Entonces es relativamente sencillo saber si el etambutol está afectando el nervio óptico, ¿no? Se le hace una cartilla y tiene que diferenciar los colores y todo eso y se detecta. Pero esto no es fácil de hacer en niños. Por eso es que el etambutol no se indica en niños pequeños, menores de 6 años. Como no saben diferenciar bien los colores, no había cómo detectar. El etambutol no se debe utilizar en niños pequeños con tuberculosis. Además de eso, pueden producir polineuropatías, semejantes a y también hiperuricemia, con ataques de gota incluidos. Dentro de los fármacos de segunda línea, que se van a utilizar básicamente cuando el bacilo deja de ser sensible a los elementos de primera línea, y en esto me refiero a los dos más importantes, isoniazida y rifampicina. El Programa Nacional de Control de Tuberculosis comprende inclusive dentro de esta multidrogoresistencia, que significa que se ha perdido sensibilidad, repito, a isoniazida y rifampicina, si quieren ustedes formas intermedias, es decir, solo isoniazida o solo rifampicina. Si son ambas, isoniazida
ácido rifampicino, ¿cierto? Bien, en esos casos entonces, los fármacos de segunda línea son agrupados en 3 grupos. El último consenso 2020 en todo caso involucra el grupo A, conformado por levofloxacino y moxifloxacino, 2 quinolonas de amplio uso, en particular levofloxacino. Luego tenemos benaquilina, que es el último ingreso en el programa, y linezolid, que ustedes ya a estas alturas lo comprenden bien. En el grupo B tenemos clofazimina, un inhibidor de la NADH hidrogenasa, cicloserina, que participa en la síntesis de pared celular del glucopéptido, en los residuos de ALA, de ALO también. Y en el grupo C tenemos imipenem, cilastatina, meropenem, 2 carbapenems, tenemos el tambutol, piracinamida, y tenemos luego amicacina y luego gentamina. Dentro de este grupo C teníamos antes a la canamicina, un elemento que ahora ya se ha dejado de lado, sobre todo por su toxicidad, pero que forma parte de los aminólicos. Bien, entonces cuando el paciente entra en multidrogoresistencia o en estrafogoresistencia, se cambia totalmente la perspectiva del manejo. El manejo se va a hacer en base a pruebas de sensibilidad, o sea, hay que hacer cultivos y ver estos medicamentos cuáles son los que van a hacer efecto. Y por lo menos deben ir 5 fármacos. Deben ir en lo posible los 3 del grupo A, más 1 del grupo B y alguno del grupo C. Y combinarlos de esa manera, sobre todo en base a la sensibilidad. Evidentemente esto pues no se hace a nivel de ningún puesto sanitario ni de establecimiento de salud de primer nivel, es de nivel 3 o 4, bajo condiciones, digamos, no solamente de especialistas que van a manejar esto, sino también disponibilidad de medios de laboratorio. Pero bueno, de todas maneras, resulta conveniente saber y conocer. Entre otras cosas, porque la tuberculosis multidrogoresistente y extradrogoresistente es un factor, digamos, es una condición en la cual el estudiante de medicina y el médico están como grupos de riesgo, dada la exposición pues, a estos pacientes. Bueno, la benaquilina, que es el último elemento que ha entrado al programa, pues resulta interesante siempre mencionar un poquito, porque inhibe al ATP sintetasa de bacilo tuberculoso. Al unirse a la unidad C va a impedir el movimiento de hidrógenos. Recuerden que la síntesis de ATP está en base a un gradiente de protones que se forma a nivel de membrana, ¿no? Gracias a este gradiente entonces generan los elementos físico-químicos que van a determinar la síntesis de ATP. Si rompemos ese gradiente, entonces no va a haber síntesis de ATP. Y todo esto está en función pues, del uso de oxígeno, evidentemente. La benaquilina tiene actividad contra las micobacterias, pero no se va a utilizar en ese sentido. La resistencia a la benaquilina puede observarse por mutaciones en el gen C de esta ATP sintetasa. También por mecanismos de flujo se ha mencionado algunas características farmacocinéticas que pueden ser importantes. Utilizada en tuberculosis multidrogoresistente. ¿Qué significa multidrogoresistente? Una vez más, resistente a isoniazida y rifampicina. Las principales reacciones adversas, náuseas, diarrea, artralgias. Se han descrito casos de síndrome de Cutelar, ¿no? Yo un poquito a nivel de membrana del micobacterio en dónde estaría actuando, ¿no? En el inicio de la cadena respiratoria, finalmente se va a generar aquí a nivel de ATP sintetasa, el gradiente de protones de hidrógeno, y a través de ese gradiente se va a sintetizar pues, el ATP. Bien, a continuación, tablitas simplemente para poder diferenciar algunas características. Las tablas en realidad son del anterior programa, no del último. Pues ustedes van a encontrar, lo he dejado por cuestiones, si quieren ustedes, de cultura general, canamicina, capromicina, que son aminoglicósidos. Ciprofloxacino ya no se utiliza, en su lugar tenemos moxifloxacino o levofloxacino. Cicloserina se utiliza en CEPAS también, ¿no? Actividades, saben ustedes que la mayor parte son bactericidas.
Muchos tenían que utilizarse por vía parenteral, y acá también había toda una segmentación con respecto a los fármacos, a las formas de uso de formas resistentes. El metabolismo, la parte farmacocéntrica, ustedes en algunos de ellos lo van a ir conociendo conforme se vayan describiendo y estudiando diferentes grupos. Bien, en el programa, la palabra RAM o el acrónimo RAM no siempre se encuentra, pero sí encuentran ustedes el acrónimo RAF. ¿Y qué es RAF? Es reacción adversa a los fármacos antituberculosos. Entonces, en otras palabras, RAMs frecuentes e infrecuentes. Y ustedes tienen una descripción acá. Por ejemplo, para isoniazida, ¿qué es lo más frecuentemente observado? Neuropatía periférica y hepatitis. ¿Qué es lo que más raramente se observa? Erupciones cutáneas, urticaria, reacción mucoide, epigastral, fibrosinopsis. ¿Se puede observar? Sí, pero es más raro. La rifampicina, ¿qué es lo que más se observa? Molestias a nivel intestinal, dolor abdominal, hepatitis. ¿No? Para el tambutor, el dipsótico, tenemos pues otras cosas menores. Si nosotros en algún momento trabajamos en un medio donde tenemos un número de pacientes tuberculosos, pues posiblemente esta tablita tenga que ser bastante observada. ¿Por qué? Porque si las reacciones adversas son graves, y en este sentido hablamos de hepatitis, por ejemplo, el fármaco debe suspenderse. Y si por mala suerte el paciente es hepatitis a la isoniazida, es casi como si fuera resistente a la isoniazida. No lo podemos utilizar. Inclusive, si el paciente hiciera hipersensibilidad a uno de estos, el manejo podría pasar por protocolos de desensibilización y ver si se puede utilizar. Y si no, si el paciente genera hepatitis 1 o 2, genera reacciones alérgicas importantes, equivale a que el paciente sea, mejor dicho, el paciente haya perdido la sensibilidad a ese fármaco, y por lo tanto se hace en la práctica multidrogo resistente. ¿Cuál es la conducta a seguir en todo caso? Bueno, esa trata es antigua, pero simplemente la pongo porque muchas veces en la descripción se utiliza, ¿no?, iniciales o las letras que simbolizan el fármaco. Entonces, etalbutol, piracinamida, cannabicina, cicloserina, etionamida, cicloserina, paz. Y así ustedes en ese trabalenguas podrían ubicar el tipo de fármaco que se está utilizando. En los esquemas ya hablemos personalizados de pacientes con estradrogo resistencia. Bien, eso sería todo, entonces, todo lo que quería compartir.